El aterrador arsenal iba empuñado por parias de la historia. Era aparentemente simple e ingeniosamente letal. Tenían armas que apuñalaban, rajaban, aterrorizaban y desafiaban a un poderoso imperio. Es el momento de adentrarnos en sus intrigantes secretos. Bienvenidos a la tecnología de los bárbaros, en Maravillas Modernas. Maravillas Modernas, la tecnología de los bárbaros. Las tribus indígenas de Europa lucharon durante cientos de años antes y después de Cristo. El mundo era un lugar duro y salvaje, y la batalla por la supervivencia la ganaba aquel que tuviera las armas más mortíferas y la voluntad para empuñarlas. Incluso a día de hoy sus nombres tribales irradian una cierta fanfarronería. Hunos, vándalos, godos, sajones, celtas y francos. Los griegos y romanos los tacharon de bárbaros, puesto que los consideraban primitivos y viles, más animales que humanos. El término bárbaro procede del griego, ya que los griegos llamaban así a cualquiera que no hablara su lengua. Los romanos lo adoptaron y lo usaban para referirse a los que no consideraban romanos, los de fuera del imperio. Obviamente, la gente no se llamaba a sí misma bárbara. Los llamados bárbaros vivieron durante la Edad de Hierro, una época de guerras y nuevas tecnologías. Fue cuando los herreros forjaron las armas que dieron forma a Europa. En todas las épocas en las que el hombre ha luchado, había artefactos tecnológicos que le ayudaban a mejorar su habilidad para luchar. Un palo es mejor que las manos. Una espada es mejor que un palo. Y los bárbaros disponían de una tecnología muy poderosa. El British Museum de Londres contiene armas bárbaras que se empuñaron en aquellos coléricos combates. Entre ellas se encuentra la espada Cairhburn, de 2300 años. La espada se desenterró en 1987 en Cairhburn, Yorkshire. La empuñadura está hecha de bronce, cuerno de animal y vidrio rojo. La hoja mide casi 1 metro de largo y está hecha del metal que revolucionó el combate antiguo, el hierro. Fue fabricada y sin duda usada con una eficiencia letal por una de las tribus bárbaras más temidas de la historia. Los celtas. En el 800 a.C. los celtas dominaban gran parte de Europa y hacia el siglo I se establecieron en Gran Bretaña. Los celtas son un pueblo muy poco conocido porque se remonta a los tiempos prerromanos, de los que no poseemos documentos históricos, así que sabemos de ellos por la arqueología. Los arqueólogos descubrieron los artefactos celtas exhibiendo así la maestría de los fabricantes de armas de la época. Héctor Cole es un herrero de fama mundial experto en los métodos tradicionales que usaban los fabricantes de espadas celtas. Como hicieron sus hermanos antes que él, se basa tanto en el instinto como en la ciencia. Cuando pones el metal en el fuego, la mente debe meterse con él. Si no lo haces, puedes perder el control. Y un par de grados de más pueden quemar el metal. Y eso no es nada bueno. O unos grados menos y las piezas de metal no se unirán, convirtiéndose en una. Los primeros herreros celtas forjaban armas de bronce. En el siglo V a.C. empezaron a crear armas más fuertes y mortíferas, como la espada Cairhburn, que era de hierro. Héctor, trabajando el fuego con el fuelle, calienta un pedazo de mineral de hierro y coloca el hierro de su interior en un cuenco. Después moldea el hierro para formar 3 varillas largas. Y entonces empieza a fundir las varillas juntas para formar la hoja de la espada.
He cogido las rocas del suelo, las he calentado y las he convertido en hierro. Es casi como magia. Por eso estas espadas se forjaron una reputación gracias al misticismo. Y si resultaba ser una buena espada, tenía mucho más valor que cualquier otra cosa. Miren esta espada. Como ven, empieza a tomar forma. El carbón vegetal en el que las varillas se están calentando contiene también carbón puro, que actúa como agente endurecedor. Al mezclarlo con el hierro, Héctor produce acero. Y cuanto más carbón contiene, más fuerte es el acero. Cuando la hoja se enfría, Héctor le da martillazos para comprimir el metal. Como resultado, un poderoso filo de acero como los que teñían de sangre y mataban a incontables enemigos celtas. En general, la espada celta era un arma afilada, hecha para cortar. No querían clavarla en sus oponentes. Les tiraban al suelo, les quitaban el escudo y les rajaban para inmovilizarles. Por último, Héctor forja una lengua, donde colocará un mango decorativo sobre el frío y duro acero de la herramienta mortífera más apreciada por los celtas. La espada celta medía unos 70 centímetros. Un arma rival, la Gladius romana, medía más o menos lo mismo, pero tenía una hoja afilada con el extremo en punta diseñado para apuñalar. La espada celta contaba con una hoja más pesada y era más efectiva para cortar. Tras 60 horas de golpear, forjar, afilar, pulir y después de colocarle el asa, aquí tenemos una espada celta, lista para cualquier guerrero que fuera a luchar a una batalla. Los celtas incrementaron su potente armamento con un sistema único de defensa. Las ingeniosas moradas fortificadas, muchas de las cuales aún pueden verse en los campos ingleses. En Oswestry, Inglaterra, se encuentran los vestigios de un poblado celta fortificado de hace 2600 años. Algo muy distinto de las clásicas estructuras cuadradas de la época con paredes altísimas. Ocupando los terrenos altos, los celtas utilizaban la topografía natural de la tierra para su provecho. Como vemos, los celtas eligieron este lugar por las vistas. Desde aquí se puede ver si alguien venía a atacar. Y además construyeron una serie de terraplenes que llegaban hasta la cima. Todo el perímetro de Oswestry estaba fortificado con barreras de tierra. Después de los montículos más bajos había una empalizada de madera, y en los más altos construían muros de piedra. Encima de la colina había un claro donde vivían cientos de celtas en casas con el tejado de paja. Además de estos terraplenes y zanjas que hacían en las laderas, también había badenes elevados que delimitaban el camino de entrada para evitar que alguien pasara a las zanjas, subiera por los terraplenes y atacara así el fuerte. Así que les obligaban a seguir ese camino hasta arriba. Los invasores que se atrevían a atacar por la entrada principal quedaban atrapados en una zona de matanza sin restricciones. Los afortunados que conseguían llegar al final se encontraban con una puerta fortificada. A cada lado de la puerta les esperaba un obstáculo más. Si se fijan en este terraplén de aquí, verán que todavía es muy alto y empinado. Si pretendes atacar, es una pendiente considerable. Arriba del todo estaría la pared de piedra, seguramente otra de madera. Pero además habría gente atacándote desde dentro. Alcanzar la cima era algo prácticamente imposible. Sin embargo, a pesar de las diferentes capas de protección, los fuertes celtas no eran impenetrables. A principios del siglo I, el ejército romano invadió a los celtas y Gran Bretaña. En el 43 después de Cristo, los romanos invadieron Gran Bretaña a las órdenes del emperador Claudio y tuvieron que hacer frente a una sólida oposición. Sin embargo, no era una oposición compacta, ya que las tribus celtas no formaban una unidad.
Los romanos se impusieron y ocuparon la isla. Después de 20 años bajo el dominio romano, la reina guerrera celta, Boudica, llevó a su pueblo a una sanguinaria revuelta. Lanza en mano, Boudica irrumpió en la batalla con uno de los mejores ejemplos de tecnología bárbara: la cuadriga celta. La cuadriga celta es una parte muy importante de sus mitos y leyendas. Llegaron a ser símbolos muy importantes, no solo armas de guerra, sino símbolos de grandeza guerrera. Esto parece un maxilar inferior. En 2001, los arqueólogos desenterraron una tumba con restos de una cuadriga que podría resolver el desconcertante misterio de su tecnología. Los expertos no entendían aún cómo aseguraban las ruedas del carro al eje. En el yacimiento, una radiografía del suelo reveló una pista crucial: una clavija en forma de J. ¿En este dibujo se puede ver el eje? Sí. La clavija intrigó a Mike Loads y a Robert Harford, que intentaban construir una cuadriga celta totalmente funcional y fiel. El único modo de lograrlo era resolviendo el misterio de la función de la clavija. Encontramos estas clavijas en forma de J, una forma muy interesante, y a la vez estaban unidas a una pequeña anilla de hierro. Y nos costó mucho tiempo entender cómo funcionaba realmente. La solución llegó cuando se dieron cuenta de una pequeña ranura que los fabricantes de ruedas hacían en los ejes de la cuadriga. La clavija encajaba en la ranura. Luego esto le daba la vuelta y se ataba a la anilla, y así se sujetaba. El siguiente paso en la construcción era dar forma a la plataforma de la auriga. La plataforma es una celosía hecha con una sola tira de cuero, lo que le daba una gran elasticidad. En la mayoría de las cuadrigas del mundo, el auriga estaba de pie. Sea una cuadriga egipcia, siria, una cuadriga romana de carreras o una griega, el auriga estaba de pie. No solo porque tiene más suspensión en la plataforma, sino porque las piernas tienen más elasticidad. Es casi como un surfista en una ola. En las cuadrigas celtas subían dos personas: un guerrero armado de pie y un conductor sentado. Sin embargo, la celosía elástica de la plataforma no evitaba las sacudidas provocadas por los surcos del terreno. Loads cree que los celtas incluyeron otro elemento para asegurar que el viaje fuera más cómodo. Si estas griegas fueran correas de cuero, la plataforma podría colgar de estas correas. Entonces, podría moverse hacia los lados y hacia adelante. Estaría atado por debajo, así que no sería demasiado extremo, pero se conseguiría una plataforma suspendida con la que se podría recorrer casi cualquier terreno. Va muy bien, ¿verdad? Sí. Sin duda, la suspensión de la cuadriga celta mejoraba su rendimiento en el campo de batalla, donde debía de usarse como los acorazados de hoy en día. Los aurigas dejaban a sus guerreros cerca de la primera línea. El guerrero bajaba y venía desde aquí listo para luchar. Después de unos minutos, el auriga volvía, y aún al galope, el guerrero subía a la cuadriga diciendo adiós al enemigo. Se tomaba un descanso mientras bajaba otro hombre. Era una rotación constante. Y la reina Boudica la habíamos dejado liderando a los celtas en la batalla contra los romanos del año 60 después de Cristo. Ella esperaba que sus cuadrigas los arrollaran. Pero en este caso la tecnología bárbara no pudo competir con las disciplinadas tropas del imperio. Y mientras ellos avanzaban poco a poco, el ejército de Boudica se vio obligado a juntarse. Se vieron encerrados, y así las cuadrigas no podían moverse. Los guerreros no podían luchar. Fue una carnicería. Boudica fue aniquilada y su ejército exterminado. Después de la invasión romana, los celtas eran la población nativa de Gran Bretaña y poco a poco se fueron romanizando.
Los poderosos romanos habían conseguido otra conquista. Pero al otro lado del Canal de la Mancha, otras tribus bárbaras se impacientaban cada vez más. Una de ellas, blandiendo una nueva y aterradora arma, amenazaría un día con derribar el imperio. Hacia finales del siglo IV después de Cristo, Roma se estaba deshaciendo. La guerra civil y la agitación política habían partido el inmenso imperio en dos. Mientras tanto, un nuevo grupo de bárbaros que llegaba de las estepas de Asia estaba obligando a las tribus bárbaras germánicas del norte a descender hacia Roma. Entraron en Europa a caballo, asaltando y matando con una eficiencia brutal. Se llamaban a sí mismos los hunos. Enseguida llegaron al Danubio. Al otro lado del río se encontraba el Imperio Romano. La llegada de los hunos fue un tremendo shock. Fue un shock para los pueblos germánicos y también para los romanos. Además, llegaron con aquella impresionante tecnología de guerra. Los hunos llegaron armados con un arma extraña pero devastadora, el arco curvado. Tenía las puntas en forma de cuerno y un mango curvo. Lejos de las estepas, donde había muy pocos árboles, disponían de menos existencia de este tipo de material con el que hacían los arcos. Así que se vieron obligados a desarrollar algo diferente con lo que tenían. Lo que hicieron fue coger un fino torno de madera en lugar de un pedazo de árbol. Aquella arma huna era diferente al arco largo que se solía usar en Europa. El arco occidental se tallaba a partir de una simple rama de un árbol, y era tan fuerte como la madera con la que se hacía. Su poder venía de su longitud y flexibilidad, que permitía que se tensara mucho. El arco curvado de los hunos era más corto, y se hacía con varias capas de madera pegadas contra el hilo. Los extremos en forma de cuerno hacían que el arco describiera una curva, lo que producía un par de torsión extra y una reacción más rápida. ¿Pero qué arco tenía más potencia? Utilizando un tipo de cronómetro más sofisticado llamado cronógrafo, se puede comparar la velocidad de una flecha lanzada por cada tipo de arco. Como pueden ver, hay un sensor en la parte delantera y otro en la trasera. Cuando la flecha pasa a través del cronógrafo, pone en marcha el cronometraje y cuando pasa por el sensor de detrás, lo apaga. Así, el aparato registra la velocidad en pies por segundo. Ahora está preparado. Probemos primero el arco 1. 107,4. Esos son unos 120 kilómetros por hora. No hay que olvidar que los arcos que estamos usando aquí solo tienen la mitad de potencia que los que usaban entonces, así que sería más todavía. El arco 1 podría alcanzar los 160 kilómetros por hora con la máxima potencia. Probemos ahora el arco largo, 99,22 pies por segundo, unos 110 kilómetros por hora. Como vemos, se pierde solo un poco de velocidad en proporción a la potencia del arco. Esto demuestra que el arco 1, con su rápido mecanismo, es más eficiente acumulando y soltando la energía. Lanza la flecha a una velocidad más alta y en eso se basa la diferencia. El arco 1 era un arma que podía atravesar en parte, o incluso más, la armadura de sus oponentes. Obviamente, podían atravesar los petos o las armaduras de los romanos, porque ni el metal ni el cuero que llevaban debajo eran muy gruesos. Además de su potencia superior, el arco 1 tenía otra ventaja sobre el arco largo. Se podía usar desde el caballo con una precisión increíble. La tecnología no se usaba solo para matar, sino también por el aspecto aterrador. Cuando un huno con un arco tremendamente certero, montado en un gran caballo, se acercaba, el hombre que escapaba corriendo estaba tan derrotado como uno al que le alcanzara la flecha. Hacia el 430 después de Cristo, los hunos tenían un nuevo líder, Atila, el guerrero sinónimo del término bárbaro.
estaba al mando de miles de arqueros avezados en la lucha, capaces de atacar con una precisión mortal. Sus tácticas supusieron una nueva dimensión en el campo de batalla. Las ventajas de los hunos eran simples tácticas relámpago. En segundo, se colocaban al alcance del arco. Lanzaban una aljaba llena de flechas. 20, 30 o hasta 40. A un enemigo que no podía alcanzarles. Y después desaparecían para llenar de nuevo la aljaba. El arco 1 estaba hecho a medida para este estilo relámpago. A diferencia del arco largo, el corto y potente arco 1 es muy fácil de manejar. Se podía utilizar desde ambos lados del caballo y proporcionaba una gran velocidad de tiro. Los historiadores todavía debaten sobre si los jinetes hunos usaban estribos para ayudarse a mantener el equilibrio. Si lo hacían, su destreza en la batalla sería aún mejor. El estribo es algo fundamental en un combate a caballo. Es esencial. Te permite distribuir el peso en una zona más amplia del lomo del caballo y crea además una plataforma de lucha de 3 puntos. Tiene los 2 pies y el trasero. Y así, con un arco, puedes moverte hacia adelante, hacia el lado y hacia atrás. Hacia el 440, el ejército de Atila había recorrido gran parte del sur de Europa. Pero al dirigirse al oeste, un obstáculo con el que nunca se habían topado en sus nativas estepas les frenó. Cuanto más se adentraban en el bosque, más difícil era para los arqueros manejar a sus caballos a gran velocidad. Aquel terreno no fue el único problema de los hunos. En el 451, en Gol, tuvieron que enfrentarse al poderío de las legiones romanas y otras tribus bárbaras. Al final, los aterradores hunos cayeron. Una de las tribus bárbaras que ayudó a derrotarlos fueron los godos. Estaban destinados a ser los primeros bárbaros que asaltaran las puertas de Roma. Cuando los merodeadores hunos dividieron Europa en el siglo IV, varias tribus bárbaras huyeron tras ellos. Una de aquellas tribus fueron los godos. Al llegar a la frontera del Imperio Romano en el 376 después de Cristo, los godos no tuvieron más remedio que llegar a un acuerdo con los oficiales del imperio. A cambio de tener asilo en territorio romano, tendrían que luchar por el deteriorado y dividido imperio. Bajo el dominio de Roma, los bárbaros demostraron que tenían algo más que ofrecer además de la fuerza militar. Los godos eran muy buenos metalúrgicos, fabricaban joyas muy elaboradas, y las monedas que hacían reflejaban el mismo trabajo magistral que utilizaban al producir su armamento. Eran muy buenos, sobre todo al pulir la plata, así que sus monedas tenían un valor superior al resto de monedas de plata de la época. Además, las monedas eran un 98% de plata pura. Empezando con una lámina de plata, los fabricantes de monedas hacían agujeros redondos con una perforadora. Después se necesitan un par de moldes. Estos están hechos con pequeñas perforadoras. Como el dicho inglés, para ganar dinero, mano sobre puño. Esta moneda valía unos 34 euros. Detrás de la moneda hay una pequeña cruz. Para conseguir monedas más pequeñas, se basaban en esa cruz del centro de la moneda. De esa manera, cortaban la moneda por la mitad y conseguían 2 céntimos. Mientras que las monedas godas perduraron durante siglos, pocas armas godas sobrevivieron. Sin embargo, los estudiosos creen que podemos saber lo que blandían los godos en la batalla fijándonos en las armas romanas, ya que la tecnología de las dos culturas acabó uniéndose. En las tropas auxiliares del ejército romano había gente que venía de tierras bárbaras y, por tanto, trajeron también sus costumbres, ya sea a la hora de decorar las armas o las propias armas en sí. Y a veces no había diferencia entre las armas que usaban los romanos y las que usaban los bárbaros.
Así como los fabricantes de armas romanos copiaron a los godos copiaron a los romanos. Adoptaron muchas cosas de los romanos, pero sobre todo la armadura. Aquí tenemos un yelmo remachado. En el siglo IV hubo un cambio en el modo de fabricar los yelmos. Normalmente se hacían con segmentos que después se unían con remaches a la armadura. Esta cresta de la parte superior era para protegerles de los golpes que vinieran de arriba. Detrás llevaba esta parte móvil para el cuello. Y aquí esta cubierta para proteger la nariz de los golpes. Los soldados godos iban cubiertos de malla, el metal maleable de las armaduras que se usaban en el ejército romano antes del nacimiento de Cristo. La malla estaba hecha de anillas, que en este caso están ensambladas, formando una armadura flexible que protegía de los golpes, ataques y cortes de las espadas. Más adelante, las mallas tuvieron más remaches, porque con estas, una lanza o una flecha podían separar las anillas. Ante un corte funcionaba bien, pero algo que perforara entraba fácilmente y las separaba. A medida que el deteriorado imperio romano iba rompiéndose, de igual manera lo hacían los campos de batalla. Las legiones imperiales se dispersaban intentando mantener unidos los territorios más lejanos, y el alcance de los combates se vio reducido. Los fabricantes de armas reaccionaron confeccionando otras para soldados más móviles. Parece que hubo, o al menos según los archivos y algunos mitos, una lucha mucho más individual del tipo 1 contra 1. Aquel tipo de combate obligó a los herreros romanos y godos a crear espadas menos cortantes y más dirigidas a apuñalar. Creemos que gran parte del trabajo de aquella época iba dirigido a perfeccionar más la punta que la hoja. No hay que olvidar que en una lucha la hoja es una inversión importante. Si se puede usar como una lanza y clavarla rápidamente en el enemigo, se puede salvar la hoja y evitar el posterior trabajo que se le debería hacer. Los efectos de clavar esto en una persona son terribles. Primero se alcanzan los nervios más superficiales de la piel, después se llega a tejidos más profundos o incluso órganos. Se puede causar una hemorragia interna o hasta sacar tejidos con la espada. Básicamente es un desastre. La mejor manera de matarles es alcanzarles aquí, porque así se llega a todos los órganos. La caja torácica no se puede atravesar, solo si se hace con un ligero ángulo. Pero sabemos que si se ataca por aquí debajo, se dañan todos los órganos. Solo metiendo este trozo es fatal para cualquier órgano. Por lo tanto, una estocada hacia arriba sería la definitiva. O también por aquí, porque se alcanza la arteria principal. Así que sería o por aquí, o también debajo del brazo, justo aquí. Si se alcanza esta parte, solo con un par de centímetros está muerto. Mientras godos y romanos modificaban su armamento, su precaria alianza iba deteriorándose. En el año 377, justo un año después de sellar el pacto con Roma, los godos sufrieron una devastadora hambruna y Roma dejó que pasaran hambre. Así que se sublevaron. Desataron su furia contra el ejército imperial y durante años sacudieron al debilitado imperio. Siria, siglo IV. Un godo contra un romano. Bien, aquí tenemos la malla que me protege de su golpe. Yo me acercaría un poco para evitar que me alcanzara el filo. Hacia el año 395, los godos estaban listos para lanzar el golpe mortal. Su nuevo rey Alarico dirigió a sus guerreros hacia la capital del imperio. En el 410, él y los godos consiguieron lo impensable: atacar la joya del imperio romano. Tomaron la ciudad de Roma, pero lo hicieron básicamente cortando los suministros, y por tanto fue bastante sencillo obligarles a rendirse. Y finalmente abrieron las puertas de Roma y la saquearon por primera vez en la historia. Pero la ocupación de Roma no era el objetivo principal de Alarico. Quería una patria goda dentro del imperio. 10 años después de su victoria, los oficiales del agonizante imperio le concedieron al fin el primer reino bárbaro en el sur de Gaul. Allí se encontraron con otra tribu bárbara,
los francos. Sus guerreros poseían una pequeña hacha arrojadiza y mortífera llamada Francisca. Eran armas que podían lanzarse desde lejos, como una jabalina, pero con mucha más potencia. Una potencia que se conseguía porque el hacha daba vueltas alrededor de su eje cuando se lanzaba. Lo primero que hace esta arma es distraer al oponente, o al menos hacerle perder de vista la batalla. Si le atraviesa, aunque no llegue a romper la malla, le herirá y hará que deje de luchar. Si tienes suerte, o si eres bueno, golpéale en la cabeza o en el cuello. Así partes la cabeza de un corte limpio. Es un arma muy poderosa y muy brutal. Otra ventaja estratégica del hacha francisca es que era imprevisible. Si lanzaban el hacha al suelo con el ángulo adecuado, su hoja podía rebotar con furia contra la avalancha enemiga. Hace como una curva errática en el aire. Cuando estás defendiendo y ves un hacha así acercándose hacia ti, es muy difícil saber dónde va a darte. No hay que olvidar que no la lanzan y ya está, sino que detrás viene el hombre furioso que la ha lanzado empuñando otra arma diferente. La parte de arriba del hacha tenía forma de S y la parte de la hoja estaba curvada hacia adentro. El centro de la cabeza del hacha formaba un ángulo de unos 90 a 115 grados con el mango. La mayoría de las cabezas de este tipo de hachas pesaban entre 250 gramos y 1,5 kilos y su longitud iba desde los 12 hasta los 30 centímetros. Fíjense en la forma de esta cabeza. Fíjense en el peso desde la cabeza hasta el mango. Vemos que es muy pesada aquí arriba. De esta manera, aunque fallaran con el filo, todavía tenía mucha potencia. Era mucho peso en un alcance muy pequeño, así que podían ir muy rápido. Miren esto. Un golpe perfecto. Ahora no tiene escudo. Con el siguiente golpe, estaría muerto. Empuñando el hacha francisca, los francos vencían a cualquier tribu bárbara que les desafiara, incluyendo a los godos. Hacia el siglo VI después de Cristo, todo Gaul era suyo. Los francos renombraron la región inspirándose en la letal francisca que les había ayudado a conseguirla. La llamaron Francia. Al otro lado del Canal de la Mancha, otra tribu bárbara asaltaba las tierras de Gran Bretaña y causaba problemas con su propia tecnología de batalla. Después de la caída del Imperio Romano en el 410 después de Cristo, los soldados que ocupaban Gran Bretaña se retiraron. Su retirada creó un vacío de poder. Y cuando se supo en Europa, varias tribus bárbaras iniciaron un peligroso viaje a través del Canal de la Mancha para reclamar su parte de la isla. Durante años, las tribus lucharon por lograr la supremacía hasta que una de ellas, los anglosajones, venció. Establecieron un nuevo reino británico en el que prevaleció su cultura y sus creencias religiosas. Creían en un gran grupo de dioses, todos ellos poderosos. Y parece que también pensaban que debían enterrarse con las cosas que querrían llevarse a la otra vida. En 1939 los arqueólogos desenterraron túmulos funerarios anglosajones en Sutton Hoo. Una de las tumbas contenía un guerrero al lado de los restos de un barco. El descubrimiento emitió una nueva luz sobre la cultura militarista en la que vivía. No solo hallaron un guerrero de gran renombre, sino un guerrero de gran renombre junto a su equipo entero. De hecho, los remaches del barco aún estaban allí, así que pudieron ver lo grande que era el barco en el que le habían enterrado. En Sutton Hoo se encontraron muchas armas que contenían metales de la Edad de Hierro. La espada del guerrero estaba decorada con alambres de oro. El yelmo de acero estaba cubierto por piezas de bronce y estaño. Y un tachón de hierro que usaba para proteger la mano remataba su espectacular escudo. Todo ello era prueba de la maestría de su cultura con la metalurgia. Cuando los anglosajones no luchaban en los campos de batalla, vivían en pequeños pueblos dispersos por Inglaterra.
En el centro de cada pueblo se encontraba el Mead Hall, una estructura alargada donde el señor de la tribu llevaba a cabo actividades comerciales y se bebía alguna que otra botella. Los miembros de un grupo de recreación llamado Regia Anglorum han resucitado aquella institución de la cultura anglosajona. Detrás de mí tenemos una reconstrucción de un Mead Hall anglosajón. Era un lugar donde los jefes ponían en orden sus asuntos, entretenían a los invitados y en las crisis defensivas reunían a sus tropas bien para atacar o bien para defender. El mead, o hidromiel, era una bebida alcohólica azucarada que los sajones bebían para combatir el frío de los duros inviernos ingleses. Estaba en todas las copas durante los rituales de antes de la guerra. Cuando los hombres bebían en el Mead Hall, se hacían promesas los unos a los otros de que cuando llegara el momento, cuando el enemigo les atacara con lanzas, escudos y puntas afiladas, ellos permanecerían unidos formando un escudo y lucharían juntos. Los hombres que bebían juntos, luchaban juntos porque habían dicho que lo harían. Después de beber, llegaba el llamamiento a las armas. En las paredes vemos las armas del jefe y de sus guerreros. Aquí tenemos una jabalina ligera de las que lanzaban al enemigo. Esto es una lanza de lucha con la hoja afilada que se ponían encima del hombro junto con el escudo. La lanza de lucha ha sido un pilar puntual de los campos de batalla en Gran Bretaña desde que los celtas se burlaron de los romanos. Siempre se podía contar con ella. Para matarle desde aquí intentaría clavarle la lanza lo más fuerte que pudiera. Bajaría mi escudo para protegerme el cuerpo, porque él también es un asesino cualificado y podría hacerme mucho daño. Después unas cuantas estocadas en la cara. Quizás después de eso podría darle con el escudo mientras me fuera a seguir luchando. Una diferencia entre las lanzas anglosajonas y los modelos anteriores era la hoja. Los sajones la tallaban de manera que se clavara más y causara heridas mortales. Si se fijan en esta hoja perfectamente tallada, podrán comprobar que es más delgada en la punta. Incluso está todavía afilada. Esto podría atravesar el cuerpo y entrar bastante dentro, hasta un punto que no pudiera más y que se quedaría enganchada. Entonces el atacante tendría que poner toda su fuerza para sacarla del cuerpo, ya que estaría rodeada por la carne y la cuenca se habría hecho más pequeña. El arma sajona más característica era un cuchillo de un solo filo llamado seax. El seax, o cuchillo, es de donde tomaron el nombre los sajones. Era un arma práctica, de uso general, un arma de guerra. Los anglosajones repelían a todos los invasores que les desafiaban. Pero al final, su cultura pagana cayó, no ante una espada enemiga, sino cuando el cristianismo transformó Gran Bretaña a partir del siglo VII. Aún así, su legado aún perdura gracias al lenguaje internacional que dejaron tras ellos. Eran bastante buenos a la hora de fabricar armas. Y además, solo hay que mirarnos. Aquí estamos y hablamos inglés. ¿Qué mejor indicio que este para demostrar que tuvieron éxito? Durante casi 1500 años, las culturas bárbaras se abrieron camino en la historia por medio de cuchilladas. Batalla tras batalla demostraron que su armamento era tan eficaz como el de cualquier otro enemigo. Pero ¿cuál fue la mejor arma de la era bárbara? Sorprendentemente puede que los creadores de un videojuego tengan la respuesta. Imagínese que es un bárbaro. Para algunos será más fácil que para otros. ¿Qué arma bárbara usaría en una batalla? ¿Cuál era la más infalible? Los historiadores solo pueden especular, pero los diseñadores de juegos de la Asamblea Creativa de Inglaterra han creado una fórmula que valora las armas más letales de la Edad de Hierro comparándolas con las defensas que les contraatacaban. Los resultados pueden verse en el divertido juego animado Barbarian Invasion. Creamos una gran hoja de cálculo y empezamos a clasificar las armas y escudos, comparándolas unas con otras y con la armadura que usaban.
Y además, introdujimos las habilidades reales de los pueblos que las usarían. Como resultado, obtuvimos una red muy compleja de conexiones. Para cada arma, los diseñadores calcularon un valor de ataque basado en su capacidad para atacar a la defensa. Una tasa alta de ataque significa que es más eficaz cuando golpea, que tirará al enemigo al suelo y le matará. Tomemos las espadas como ejemplo. Los diseñadores le dieron un valor alto a la Gladius porque podía atravesar la armadura. Pero le dieron un valor aún más alto a la espada celta por ser más larga que la otra. La espada celta podía hacer mucho más daño. Si la empuñaba un hombre fuerte, podría hasta cortar una cabeza o partirla por la mitad. La espada celta, por lo tanto, era la que tenía el valor más alto. Sin embargo, el arco 1 aparece como una de las armas más certeras del juego. Era mucho más probable alcanzar al enemigo y matarlo. Y por tanto, más probable abatirle por la evidente fuerza del arco, su poder asesino, su velocidad y su potencia. Seguramente, un arco 1 podría atravesar la mayoría de las armaduras romanas. Era un arma muy efectiva. Tenía una gran fuerza, el tipo de fuerza que esperas que tenga un arco moderno hoy en día. Punto para el equipo de Atila. Pero el arco 1 pierde puntos por una razón sorprendente. Bajo la lluvia disminuye su rendimiento. El arco 1 era más vulnerable con lluvia porque estaba hecho de materiales compuestos y por tanto no era tan sólido como un arco de estilo occidental, que era una sola pieza de madera. Estaba hecho de varias capas de material y cuando se mojaba el pegamento empezaba a despegarse y el arco se destrozaba. En un día lluvioso es mejor deshacerse del arco 1 y coger lo que los diseñadores consideran el arma más eficaz de todas a pesar de su pequeño tamaño, el hacha arrojadiza francisca. Cuando el hacha francisca golpeaba a un hombre, pensamos que debía tener dos valores diferentes. Uno de golpe y otro de penetración. Porque se puede lanzar el arma al enemigo y eso le causará algún tipo de daño, pero cuando el combate es más cercano, también puede bloquear sus golpes. Se puede luchar mano a mano con alguien que tenga una espada y a la vez se le pueden causar heridas bastante importantes. Les dimos a los bárbaros un nombre que menospreciaba su cultura y sus contribuciones. Pero no se puede negar la inventiva de sus diseñadores de armas. Sus ingeniosos arsenales pusieron en marcha el avance de los ejércitos a través de Europa siglo tras siglo, hacia las batallas que ayudaron a determinar el curso de la historia. No está mal para ser un grupo de bárbaros.